Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los ciudadanos que nos ven, nos oyen, nos critican, nos estimulan en todas partes del mundo. Gracias. Toda crítica positiva o negativa es saludable. También las palabras de aliento que se nos brinda al programa Entre Tintos y Papeles y a este servidor Marco Ávila Cartagena. Hoy quiero hablar de una situación bastante delicada que atraviesa la República del Ecuador y que por cierto no es la única, este modelo carcelario que este momento alberga 38.000 personas que han sido privadas de la libertad, es un fenómeno delicado en donde se presentan muertes cada momento en las diferentes cárceles del país. Hace pocos días, contadísimos días, hubo un fallecimiento en una de las celdas de mayor seguridad del centro penitenciario aquí en Tui, en la ciudad de Cuenca. Vamos desde las enfermedades oyendo, informándonos que existen varios problemas sanitarios en los centros de salud, en los centros penitenciarios, perdón. Hacinamiento, muertes que se presentan en las diferentes cárceles del Ecuador. Existen reportes sobre que los detenidos o los privados de libertad tienen o sufren de tuberculosis. Varios de ellos han muerto en los últimos meses en la penitenciaría del Litoral. Entonces, nosotros, con todo respeto, debemos señalar o debo señalar que esta crítica va a parecer extraña a algunas personas, pero para otras va a ser que reflexionen y piensen que la clase, que las cárceles, que las prisiones no son la solución para los problemas sociales, económicos y de la delincuencia en el país. Para nadie es nuevo que los diferentes centros penitenciarios están ubicados incluso en terrenos de disputa de los GDOs, de los grupos criminales organizados que pelean el territorio justamente para controlar desde ahí las cárceles, territorios en donde se disputa el poder. Y a través de los años, estos centros penitenciarios se han convertido en antros, en escuelas, para que las personas que han cometido a lo mejor algún tipo de delito vayan y se perfeccionen. Si ustedes quieren haciendo una simbiosis, una comparación que parece fuerte, pero no es así. Van y se gradúan en las cárceles o en los centros penitenciarios de magíster en cuanto se refiere al perfeccionamiento, a las estéticas, a las técnicas y a la deshumanización del ser humano. Los centros penitenciarios son responsabilidad del Estado, pero no hay día, no hay semana que no se diga, que no se señale el hecho noticioso de que en la cárcel de Cañar han encontrado estupefacientes, que en la cárcel de Chimborazo han encontrado armas blancas, que en la cárcel de Santo Domingo han encontrado armas de fuego, y en fin, en los diferentes centros carcelarios que controla el Estado ecuatoriano, se encuentran artículos de la mayor diversidad en cuanto a su índole, desde droga hasta gilet para afeitarse la cara o cigarrillos. Grave la situación
Y seguimos hablando de este tema y seguiremos hablando, porque no hay cómo negar que en las cárceles hay hacinamiento, enfermedades y muertes de varios prisioneros. Algunos dirán, bueno, pues que se maten en ellos. Bueno está que vaya mermando el número de delincuentes. De esta forma, otros tendrán miedo de delinquir para no ir a la cárcel, porque posiblemente allí se acabará o se tramará su muerte. Entonces, el problema de las cárceles, señoras y señores, con todo el respeto, o la crisis penitenciaria, no se puede analizar solamente desde el vista o desde la vista o desde el punto de vista de como un problema de seguridad. Tengo que decirlo, existen personas o existimos personas que siempre hemos luchado por la vigencia de los derechos humanos de las personas. Siempre hemos hecho una práctica en cuanto se refiere a observar este acuerdo internacional, la Constitución de la República, en fin, sobre los derechos humanos. So pretexto de que son delincuentes y que han cometido actos en contra de la propiedad de la vida, en fin, de otras personas, no pueden ser tratados como animales, como bestias, a base del temor, a base del látigo, a través de la imposición de medidas que rayan en la tortura. Y no estoy saliendo en defensa de los señores que han cometido delitos. Ojo, estoy criticando el sistema en donde se les vuelve más rencorosos, se les vuelve más a veces más mm, indolentes a los detenidos cuando salen de los centros de reclusión. Es decir, salen perfeccionados en la comisión de los delitos y todos nosotros sabemos que en las cárceles existe el Internet, de ahí manejan secuestros, de ahí manejan vacunas, en fin. Es decir, el problema no es solamente de inseguridad, no es solamente de derechos humanos, no solamente es un problema sanitario, sino es un problema institucional. Y este problema institucional, esta falta de capacidad del Estado de direccionar, de controlar, de buscar paz en los centros penitenciarios y que los detenidos paguen sus culpas, es un tema que termina afectando a la sociedad ecuatoriana, a toda la sociedad ecuatoriana. Yo no sé, se vuelven más resentidos, se vuelven más avesados, perfeccionan técnicas. Muchas personas en los centros penitenciarios, esta se convierte para muchas personas en una escuela para perfeccionar el delito. Y no estoy culpando a ese gobierno, ni estoy diciendo que el señor Noboa es el culpable, o que el señor Lazo tuvo mucho que ver, o el señor Lenin Moreno, o el economista Correa. No, 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 no. Ninguno de ellos. Desgraciadamente, la crisis penitenciaria viene de años atrás. Ahora se agudiza porque el poder del dinero ha llegado a los centros penitenciarios a través de los GDOs y a través del tráfico de estupefacientes, de armas, de las extorsiones, de la minería ilegal. Entonces, en los presos, en los detenidos, existe poder económico y ahí entonces se agudiza por controlar la cárcel, los centros penitenciarios, se agudiza la violencia. Recuerden ustedes, señoras y señores, que en los últimos años hemos tenido y hemos sido testigos de varias masacres carcelarias. Y masacres carcelarias dadas porque en los centros penitenciarios se replica lo que pasa en las ciudades y cuando están con libertad. La lucha por el territorio para poder controlar ciertas áreas geográficas
para llevar adelante la comisión de delitos. Entonces, no es problema solamente del día de hoy o de estos años próximos que pasaron, sino es un problema que se viene agudizando de décadas atrás. Nosotros somos testigos de las crisis carcelarias, no hay nada que hacer. Vemos, nos informamos, pero esto, repito, se da en mayor forma porque los grupos organizados, quiero decir, los criminales organizados, tienen y ocupan una gran presencia dentro de las prisiones. Antes caía un carterista, caía un vendedor de carros falsificados sus placas, eso en fin. Ahora caen personas que lavan miles de millones de dólares, tal vez patrocinados incluso por algunos estamentos que responden a la administración pública. Entonces, la crisis carcelaria agudiza porque grupos organizados de la delincuencia están presentes en los centros penitenciarios. Además de eso, mis queridos amigos, tengo que decirlo con franqueza, los centros penitenciarios dejaron desde hace rato de ser lugares para el cumplimiento de las penas. En muchas ocasiones, en determinados momentos coyunturales, se convirtieron en escenarios cruentos de disputa para el control territorial y criminal. Oigan lo que estoy diciendo, señoras y señores. Se convierten en centros en donde las cabezas, los dirigentes, los jefes hacen arreglos, mandan sanciones, ordenan la muerte, en fin, de varias personas. Entonces, en los centros penitenciarios existe también la disputa para el control territorial y para el control criminal. Nos sorprende, me sorprendía al principio, hace unos pocos años, viendo cómo las organizaciones criminales operaban desde los centros penitenciarios, cómo pueden comunicarse al exterior los grandes dirigentes, entre comillas, los maleantes que dirigen a los delincuentes en las calles, cuando puede extender o mantener estructuras de poder, incluso se produce el poder en los centros penitenciarios. Esto se produce a través de enfrentamientos armados dentro de los centros penitenciarios. Y al común de los mortales le nace una pregunta, se gesta una pregunta en su mente y dice, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué pasa? Son 40,000 presos, 40,000 detenidos en varios centros penitenciarios que nos imponen a los 18 millones de ecuatorianos formas violentas de dominación a través del miedo, del terror, de la presencia en los territorios que siempre se disputan. El Estado puede declarar el estado de excepción realmente, el Estado ecuatoriano, sí, pero ¿para qué nos sirve? Nosotros sabemos que el estado de excepción está en las calles para la represión, en fin, no quiero entrar en ese tema. Ahí sí se mueven, removilizan a los señores militares para que estén presentes en las calles, para reprimir la protesta social. No es solamente cuestión de construir más cárceles, disque cárceles extremas en cuanto a la seguridad. No, señoras y señores, el problema es más amplio. El problema está en la estructura y en la corrupción y grupos de poder que manejan el Estado.
que el Estado se queda con los brazos paralizados porque también sus dirigentes tienen temor. Es cierto, pero no se soluciona el problema de la delincuencia con la creación de centros carcelarios más grandes y como se llama de extrema seguridad. ¿Se pueden trasladar reclusos? Sí, claro, pero viendo a quiénes, a de qué delitos se les acusa, a qué ciudad pueden ir, en donde las personas, los detenidos, puedan tener la esperanza de rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. Yo creo que el Estado ecuatoriano, además de construir las cárceles que ya lo está haciendo, las nuevas cárceles, debe enunciar nuevas estrategias para el control de los centros penitenciarios en la República del Ecuador. Entonces, no hay ese pronunciamiento. Sí, vamos a hacer más cárceles y punto, pero no hay pronunciamientos. Nosotros deseamos que existan a través de nuestras preguntas soluciones en donde se señale cómo se están atacando las causas y no solamente las soluciones, qué están aplicando, qué están haciendo en escuelas, en colegios, cómo están educando a la sociedad para que justamente pueda educar hombres de bien para el bienestar de la sociedad. El problema de las cárceles es grave. No quiero ser agorero, pero en días que vengan va a ser peor todavía aún el cometimiento de actos por parte de las personas que se encuentran al margen de la ley. Si ahora tenemos 38.000, posiblemente lleguemos a 40.000 para fin de año. ¿En qué condiciones? Con situaciones totalmente escandalosas en cuanto a la higiene, en la propagación de enfermedades, en la proliferación de actitudes infrahumanas que incluso lesionan la dignidad de las personas y de la sociedad. No existen hasta ahora políticas claras. Fueron algún tiempo los señores militares a los centros penitenciarios y nos sorprendieron indicando los medios de comunicación que algunos de ellos fueron coimados y que se dedicaron o se hicieron cómplices, solaparon a los delincuentes y algunos de ellos incluso introdujo en los centros carcelarios sustancias prohibidas como las drogas, como las armas, como dinero, en fin. Grave la situación del país. Como dije, no quiero ser agorero, pero nos vienen tiempos difíciles y en esa estrategia tiene que pensar la justicia y el gobierno para ver cómo paliamos los actos, las organizaciones criminales, los centros penitenciarios a posteriori. Hasta aquí el comentario sobre los centros penitenciarios, pero la situación de las cárceles no solamente se debe a que los ladronzuelos, los pillos, los asesinos, las organizaciones actúan libremente a, a entera satisfacción de quién están sirviendo. No, 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 no. También existen otros problemas paralelos a esto. El órgano rector de la justicia en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura, ¿qué papel juega en este caso? ¿Qué puede hacer el Consejo de la Judicatura para que haya jueces probos, para que se consigan los mejores seres humanos, morales, para que vayan a ejercer el mando de los juzgados de los tribunales de la Fiscalía? Creo yo que la crisis que atraviesa el Consejo de la Judicatura ha salpicado, y me atrevo a decir que en algún momento el crecimiento del delito y el crecimiento de actitudes horrendas por parte de los grupos criminales se debe a una falta de jueces, a una falta de fiscales probos
que por cierto existen en el país, y que puedan ágilmente tratar las causas. Entonces, el Consejo de la Judicatura tiene un papel importante en la selección de jueces, secretarios, amanuenses, para tratar de que la razón, la lógica, el derecho prime en sus criterios. Pero, ¿qué puedo decir también sobre las instituciones que se vuelven auxiliares de la justicia? Quiero decir, la Policía Nacional. Vemos cómo muchos jueces se excusan en donde al decir que la Policía Nacional o los agentes de la Policía Nacional han elaborado malos partes, que no se le han dado los derechos humanos que le corresponden a las personas, que llegan fuera de las 24 horas cuando son delitos de flagrancia y no pueden conocerlo. Estamos leyendo y viendo todos los días. Entonces el Consejo de la Judicatura también tiene una responsabilidad frente a la crisis carcelaria, frente a la violencia. Los jueces no son óptimos en algún momento y ceden incluso al miedo, ceden incluso a este tipo de agresividad de los grupos armados, de los grupos de GDOs en el país. Les voy a contar una anécdota. Cuando fui estudiante de Derecho, en el tercer año, nos, el profesor nos contó, nos dijo, nos refirió una anécdota que la conocía porque había seguido el caso de Elionés y el tráfico de la creación del alcohol en los Estados Unidos. Y nos decía, señoras y señores, la mejor mercancía para comprar es la justicia por parte de los delincuentes, por parte de las personas que están en contra de la ley. La justicia es la mejor mercancía, figurativamente hablando. Al hombre se le convierte en una mercancía más para que ceda los protervos intereses de quienes manejan el delito. Y decía este profesor de Derecho, que en paz descanse, que el juez de Chicago, uno de los jueces de Chicago, era increíblemente fuerte con los grupos organizados, ¿sí? Les trataba con dureza, pero un día le mandaron a decir en su oficina que el señor estaba al mando de estas operaciones de creación de sustancias como el alcohol, en fin, le ofrecía $1.000.000 para que sea más suave, para que permita ciertas situaciones, entre comillas, de caridad cristiana, de adhesión, de sinceridad. El señor Al Capone mandó después a ofrecerle $2.000.000 para que el juez deje de perseguirlos a quienes se dedicaban a esta situación contraria al derecho. Pero el juez se empeñó más y por esa ofensa que le hicieron, de tratarlo de coimar, tomó mayor interés moral y juzgó con mayor rigor a los delincuentes. Y el señor Al Capone mandó con sus comilitones a decirle que le daban $5.000.000. $5.000.000, estoy hablando de la década de 1930. Y estoy hablando de Chicago, estoy hablando de San Francisco, estoy hablando del tráfico y la creación del alcohol. Y el juez, unos pocos días después, presentó la renuncia. Y todo el mundo se admiró cómo así presenta la renuncia un juez probo, un juez sacrificado, un juez que cumplía con la ley. La gente se preguntaba, y en la renuncia el señor juez dijo, narró, describió los hechos que le habían propuesto: 1.000.000, 3.000.000, 5.000.000. Y el juez dijo, señores ministros, renuncio, porque parece que van a llegar a mi precio. Y yo no quiero ser un delincuente más.
pero acá, en ciertos lugares de la patria ecuatoriana, se llega al precio del juez, se llega al precio del fiscal, y esto no lo estoy diciendo por ser un enemigo de los jueces, los fiscales no, hay abogados sinvergüenzas que están ahí intermediando para sacar ventaja de la dilata. Entonces, señoras y señores, la misión fundamental del Consejo de la Judicatura debe tratar de conseguir los mejores hombres y mujeres para el manejo de la justicia en el Ecuador. Yo entiendo muchas de las cosas, muchos de los sucesos que están pasando. Si le mandan a amenazar a un hijo, a un hermano, a un familiar, los jueces entran justamente en una etapa de desesperación y por no perder su vida, por proteger la seguridad de sus familiares, dan fallos que les datan a los delincuentes, porque una vez lo consiguieron, la segunda será más fácil. El día de ayer el Pleno del Consejo de la Judicatura aplicó, creó un reglamento para designar jueces temporales en unidades judiciales de primer nivel y los tribunales de lo contencioso. Sí, se reunieron, se pusieron de acuerdo en una forma de nombrar a los jueces para suplir la falta de jueces, garantizando así el servicio de la justicia. Está bien. Esta medida tiene el carácter de extraordinaria. Sin embargo, estas medidas, como ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura, no sustituirán bajo ningún concepto los concursos públicos de méritos y oposición. Bien aclarado, porque así debería ser. En esta circunstancia se nombran a los jueces, en fin, secretarios, pero habrá que, después de un poco tiempo, llamar al concurso de méritos de oposición. El reglamento dice también que podrán ser nombrados jueces los funcionarios que tengan nombramientos definitivos o provisionales, o también así como otros profesionales que a lo mejor puedan tener o tengan contratos de servicios ocasionales. Todos los que van a ser designados, todos los postulantes para llegar a presentarse en la nominación de los jueces, tienen que tener cuando menos 5 años de experiencia en la función judicial. Por supuesto, aquí en la designación de los jueces temporales también se tendrá en cuenta la formación académica, la experiencia profesional, que no tengan sanciones disciplinarias que vayan o que en algún momento cuestionen la idoneidad para ocupar ese cargo de elevada responsabilidad. Sí, señoras y señores, para los tribunales contencioso administrativo, contencioso tributarios, se nombrarán justamente personas que están en el área para que no haya inconvenientes, para que efectivamente las personas puedan ir a desempeñar las funciones sin que existan infracciones o que con conocimiento de causa no cometan infracciones de la administración de justicia. Además de eso, los funcionarios públicos, señoras y señores, como ustedes conocen, deben hacer una declaración juramentada, presentar una declaración juramentada y notariada, que sirve, que certifique que tienen habilidades previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Con esto estamos entonces clarísimos, no algún perico de los palotes va a presentarse, todos tendrán que presentar esta circunstancia. Además de eso, el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó a la Dirección Nacional de Talento Humano iniciar todas las gestiones técnicas administrativas para que apliquen la metodología y se puedan entonces llenar en forma provisional las vacantes
que se necesitan o que deben ser llenadas por el Consejo de la Judicatura. Se nombraron 4 jueces, 4 miembros ya directores del Consejo de la Judicatura, en Zamora Chinchipe, en Esmeraldas, en Imbabura y en Bolívar. Estamos esperando que en la provincia de La Suay, ojalá se dé como en algunas ocasiones personas morales y que conocen de la materia y que conocen de administración. La medida es extraordinaria y busca cubrir la falta de jueces. Lo digo con total claridad. ¿Quiénes podrán participar? Yo lo dije ya anteriormente. Podrán participar secretarios, oficiales mayores, ayudantes judiciales y amanuenses con nombramientos definitivos, provisionales o contratos de servicios apasionados. Ya dije, deben cumplir varias situaciones de exigencias, la formación académica, la experiencia profesional y la ausencia de situaciones disciplinarias. Deben presentar una declaración juramentada sobre su patrimonio, porque ahora vemos que hay varios funcionarios que todavía nos sacan el pecho, algunos digo, no digo todos, una minoría, nos sacan el pecho porque nos exhiben grandes vehículos de grandes marcas, nos exhiben o tienen grandes propiedades, 4, 5, 6 bienes inmuebles. Tengo un caso de Naranjal que justamente se está investigando. Buenas noches.